Saludos mis amigos, soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy y hoy es sábado 18 de mayo y hoy quiero pedir oración por nuestros hermanos del movimiento de matrimonios M10 que están llevando a cabo el diálogo matrimonial número 107 en esta diócesis de San Petersburg. Oremos para que las parejas que están viviendo esta experiencia encuentren a Dios en sus vidas y fortalezcan su relación de matrimonio. Entonces, la frase para este día: no te desenfoques mirando las circunstancias, mantén tu mirada fija en Dios. Hermanos, qué fácil se nos hace a veces desviar la atención de lo que nos toca hacer a nosotros para fijarnos en lo que está haciendo el otro. Esto nos pasa en el trabajo, en la escuela, en la casa y también en la iglesia. Esto le sucedió a Pedro en el Evangelio de hoy. Después de haberse reconciliado con Jesús y recibir su llamado de seguirlo, se puso a fijar su mirada en Juan, que lo seguía. Hoy la invitación para nosotros es fijar la mirada en Jesús y no en cuanto hago que no hacen los otros. Entonces, fijemos en este momento nuestra mirada en el Señor, que nos quiere hablar a través de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 16 al 20 y 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales, y una vez reunidos, les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Del Salmo 10. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia. Pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas
y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, para llegar al corazón del Evangelio de hoy, consideremos primero lo que procedió a esta escena. Jesús acababa de encargar a Pedro que alimentara y cuidara a sus ovejas y predijo con qué clase de muerte Pedro glorificaría a Dios. En otras palabras, Pedro acababa de enterarse de que iba a ser martirizado. Al final de su profecía, Jesús le dice a Pedro, simplemente sígueme. Ese es el contexto del Evangelio de hoy, que comienza con Pedro preguntando a Jesús y él, refiriéndose a Juan, el único de los apóstoles que no fue martirizado. No es una pregunta tan inusual. A Pedro le acababan de decir lo que le sucederá y es posible que quisiera saber sobre qué les pasaría a sus hermanos y amigos, qué les sucederá y qué harán. Quizás se preguntaba Pedro y le quería decir a Jesús con su pregunta. La respuesta de Jesús a Pedro es notable para todos nosotros. ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. ¡Qué respuesta tan fabulosa! ¿Cuántos de nosotros hemos terminado de explicarle algo a alguien, por ejemplo, solo para que te responda, ¿pero qué pasa con esto? ¿O qué pasa con lo otro? No podemos hablar de Pedro, pero en muchos casos eso significa que la persona realmente no estaba escuchando lo que necesitaba escuchar. Ahora, ¿con qué frecuencia somos nosotros esa persona? ¿Cuántas veces nos hemos sentido celosos o como amenazados porque llega un hermano en la fe que tiene muchos talentos y tiendes a sentirte como desplazado? O quizás alguien que se expresa bien y tú entiendes que lo hace mejor que tú. Puede ser fácil mirar a los demás y preguntarse sobre su camino de fe en relación con el nuestro o comparado con el nuestro. Por eso Jesús nos dice lo mismo a cada uno de nosotros que le dijo a Pedro. ¿Qué os importa a vosotros? Tú sígueme. Tú haz lo que te corresponde, lo que has sido llamado a hacer. Tenemos que pensar que todos somos seres únicos, creados por Dios, y que a todos se nos ha dado talentos, y todos hemos recibido el mismo llamado de Jesús a seguirlo y la misma misión de proclamar el Evangelio. Hoy Jesús te invita a que fijes la mirada en Él y sigas adelante, a que no te preocupes de lo que no te tienes que preocupar. También tenemos que ser conscientes de que vamos a encontrar hermanos que están pendientes de lo que hacemos nosotros. Eso no nos debe detener ni frustrar en nuestro camino de servicio. Piensa y pregúntate hoy, hermano, ¿a quién le sirves? ¿A Dios o a los hombres? Hoy podríamos ver qué cosas no nos dejan fijar la mirada en Jesús. ¿Será nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, los temores? ¿Será lo material? El final del Evangelio de hoy dice, este es el discípulo que atestigua estas cosas, mostrándonos que ese es nuestro llamado cuando aceptamos seguir a Jesús, dar testimonio de Él. Pregúntate hoy, hermano, ¿de qué manera estás siendo testigo de Jesús? ¿Cómo es tu testimonio de Él hacia los demás? ¿De qué manera puedes serlo? En nuestra vida y en nuestro camino de fe, ciertamente experimentaremos momentos en los que no podremos evitar mirar a los demás. El camino destinado a los demás es su camino, no el nuestro. Pensar demasiado en ellos y poco en lo que Jesús nos pide es una tentación de distracción. Jesús nos recuerda que no debemos mantener los ojos fijos en el prójimo, sino que nuestros ojos deben estar siempre fijos en Él. Si vamos a seguir al Maestro, debemos tomar nuestras cruces y seguirlo. Ahora bien, mis queridos amigos, la invitación de hoy es a seguir a Jesús
y mantener nuestra mirada fija en Él, entonces podríamos hacernos esta pregunta: ¿qué cosas me distraen de fijar la mirada en Jesús? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regala, esta nueva oportunidad, Señor, de encontrarnos contigo, por este momento, donde quiera que estemos o nos encontremos, Señor. Gracias te damos porque nos hablas al corazón a través de tu palabra. Permite, Señor, que siempre podamos escucharte, seguirte, no fijarnos en lo que los demás hacen, Señor, sino fijarnos en ti y en lo que nos has llamado. Danos tu gracia, Señor, para hacerlo nosotros y ayudar a otros a que lo hagan también. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor, palabra que nos alimenta, nos fortalece, que nos inclina a mirar hacia Jesús, a detenernos mirándolo a Él y siguiendo ese llamado que nos ha hecho de seguirlo. No te olvides de ir mañana a la Santa Misa, el domingo, día de encontrarte con el Señor y salir de la casa del Señor lleno del Espíritu Santo, con el cuerpo y la sangre de Cristo contigo, nuestro Señor dentro de nosotros, habitando en nosotros, para salir listos a seguir la misión que el Señor nos ha llamado hoy, de seguirlo proclamando su Evangelio, siendo testigos de Él. Yo voy a estar orando por ti y por tu familia. No te olvides tú de orar por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz, con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, no te desenfoques mirando las circunstancias. Mantén tu mirada fija en Dios.